El presidente de la República destapa la cloaca y da a conocer cómo los trabajadores y el pueblo de México hemos sido empobrecidos por la clase empresarial en complicidad con el gobierno y los representantes de los trabajadores. Quédate aquí conmigo, que te tengo toda la información. Sí, querida familia, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador les da su tremendo cachetadón a los representantes del gobierno, de los trabajadores y a los empresarios que en complicidad se dedicaron a empobrecer a los trabajadores y al pueblo de México. ¿Pero cómo lograron empobrecerlo? Pues muy fácil, secuestrando a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es la encargada de establecer el salario mínimo en el país. ¿Cómo debe de ser un salario mínimo en el país de conformidad con el artículo 123 constitucional? Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. No, imagínense, debe de alcanzar para la renta, el pago de la luz, el teléfono, el vestido, el calzado, la alimentación, el esparcimiento, ir a pasear, y hasta para la cultura, meter a los hijos a clases de pintura, de música, comprar libros. Pues no, ¿ustedes creen que alcanzan el salario mínimo para eso? ¿Quiénes son los culpables de que México haya caído en esta deshonrosa pobreza, en esta deshonrosa manipulación del incremento a los salarios mínimos? Pues cooptaron a la Comisión Nacional, que es la encargada de establecer estos salarios mínimos. Miren, de conformidad con el mismo artículo 123 constitucional, los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno. Imagínense, estas personas están cooptadas, están pagadas. ¿Qué es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? Es un órgano público descentralizado del gobierno federal de México. Su principal función es la fijación de los salarios mínimos legales. ¿Ustedes creen que cumplan con esa función, con ese objetivo de establecer los salarios mínimos legales que alcancen para todas estas cuestiones que establece aquí el artículo 123 constitucional? Dice, para satisfacer las necesidades del jefe de la familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. ¿Creen que alcance que estos estén haciendo realmente su trabajo, o están cooptados en complicidad con los empresarios y el gobierno para empobrecer al pueblo, y que el gobierno y los presidentes anteriores, con actitudes leguleyas, mentirosas, con un gran engaño al pueblo de México, se atrevían a decir que no aumentaban el salario? Que porque se iban a las empresas y no se iban a invertir. ¿Cómo está conformada actualmente esa Comisión Nacional de los Salarios Mínimos? Dice, dicho órgano tripartita está integrado en la actualidad por 11 representantes propietarios y 11 suplentes de los trabajadores y de los patrones, más la representación gubernamental, que es el presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Imagínense, todos cooptados, el presidente lanzándole línea a los trabajadores que son esquiroles. Los representantes de los trabajadores son personas que están, falseando, o que están representando lo que no son. Por eso se les llaman esquiroles. Son representantes falsos de los trabajadores. Y por los representantes de los empresarios, pues van a decir que se aumente poco para seguir empobreciendo al pueblo de México y que las empresas tengan muchas utilidades. Pero veamos qué fue lo que dijo el presidente de México en cuanto a esta manipulación. Rompió la creencia, el mito de que si aumentaban los salarios había más inflación. Eso fue un truco usado por la tecnocracia neoliberal. Por eso cometieron la barbaridad de no aumentar los salarios en 40 años.
en términos reales. El salario no solo no aumentó, se redujo en 40 años. Perdió poder de compra, poder adquisitivo, con todo lo que hemos hecho, que hasta antes de lo que va a pasar, de este nuevo aumento, tenemos el 62% de incremento en términos reales y el doble en la frontera. Aún así, todavía estamos abajo del salario mínimo de algunos países de Centroamérica y del Caribe. Fue un crimen lo que hicieron durante 40 años. Se redujo el salario mínimo en 70-75% de su poder de compra. Hay una lámina, no sé si la podemos poner, del salario, sí, pero primero son dos, una de China, cuando comienza el desarrollo en China, la expansión en China, cómo estaba el salario con relación a México, cómo está ahora. Ese está en mi libro, creo que el de la economía moral, y la otra tabla de el salario en México en los últimos 25, 30 años. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver, y pues es la economía la que ha estado funcionando, nos ayuda mucho que se fortalezca el mercado interno y con estabilidad, que no haya deuda, que no aumenten los impuestos, que no haya gasolinazos, que no aumente el precio del diésel, del gas, de la luz. Todo eso ayuda mucho. Sí, es esto. Miren cómo comenzó. Este es en el 2000. Aquí estaba el salario en China y ese es el de México. Cuando comienza el auge en China, porque aquí hay tasas de crecimiento en China del 12-14% anual, se decía también de las mentiras que la ventaja comparativa de China estaba en los bajos salarios. Por eso se estaba convirtiendo en la fábrica del mundo. Pero miren el comportamiento del 2000 al 2018. Van aumentando ellos su salario. Y en México vamos quedando. Y esto todavía se profundiza más en los últimos tiempos. Ahora, ¿por qué no pones la... ¿Sí? Esto es lo que pasó. Imagínense todo esto.
pero más con inflación. Y la mentira, el engaño. No aumentes el salario porque viene la inflación. Y nosotros aumentamos el salario aquí y no llegó la inflación. Es hasta el 22 por la guerra Rusia-Ucrania, que es inflación mundial. Pues tremenda zarandeada les puso el presidente a estos neoliberales tecnócratas corruptos que no solamente nos hicieron comunistas a los trabajadores, sino que también nos convirtieron en Venezuela. Pero déjame aquí, querido amigo, tus comentarios. Hemos llegado al final de esta edición. Nos vemos hasta la próxima.